Hola, criaturillas cosmiquirijillas, dijo Ned Flanders. Espero se encuentren bien, espero ya vayan a descansar a su casita, espero también ya hayan terminado su jornada. Y si están empezando su jornada, qué bonito acompañarlos, qué bonito formar parte de su jornada desde la primera hora del día. Bueno, la primera hora del día no, a menos que sean guardias de seguridad. Pero la primera hora, ustedes se entienden. Espero se encuentren de lo mejor, espero estén re bien. Y si no están bien, pues pónganse bien, no pasa nada. No se pongan mal porque para eso estamos acompañándolos en esta jornadita de alta extrañeza, como ustedes lo saben ya. ¿Quién quita que durante esta jornada tengan su primer encuentro con un fantasma, su primer avistamiento ovni o su primer doblón de tobillo para regresarse a su casa y descansar de lo lindo haciendo maratón de episodios de Cosmo Criaturas? Claro que sí. No, yo sé que se van a ir a dormir pues, pero no está de más sugerirlo. Y como ya vieron en el título del episodio de hoy, vamos a hablar de un túnel. Antes de iniciar con el episodio, también recordarles que por favor, si se pueden suscribir al canal de YouTube, darnos 5 estrellas en Spotify, me serviría bastante a mí. De esa forma, si ustedes me dicen, mira vos, me llega tu trabajo, me llegan tus episodios, me llegan lo que estás haciendo, a través de esa interacción me dejan sentir su amor. Así de sencillo. Entonces, si se pueden suscribir al canal de YouTube, darnos 5 estrellas en Spotify. Bueno, en Spotify también se pueden suscribir a lo que es el podcast. Y también en Instagram, porque ahí hago encuestas que no hago en ninguna otra red social. Entonces ya se la saben, criaturas cósmicas. Yo los dejo con el episodio que se me olvidó el número, pero es del túnel Sensabao. Vamos para allá. Fuera de la seguridad de nuestros hogares, existen diversos lugares que con el simple hecho de verlos nos transmiten una sensación de temor. Uno de esos lugares son los túneles, no me dejarán mentir, y la incertidumbre de lo que hay dentro de ellos. El túnel del que les voy a hablar hoy se encuentra ubicado en las proximidades de la carretera Big Elm en Kingsport, Tennessee, y no queda demasiado lejos de una antigua mansión construida a mediados del siglo XIX. Con aproximadamente 40 metros de largo, la construcción del túnel inició en 1920 y su objetivo era facilitar el tránsito de los residentes y permitir un acceso más rápido entre el valle y la ciudad más cercana. Actualmente se encuentra en total abandono, ya que la modernización de la zona ofrece caminos más claros y seguros. La entrada que conduce a ese lugar solamente es utilizada por los locales, pero solamente en ocasiones excepcionales. El material con el que está construido presenta ya diversas fisuras y hay grafitis que cubren todo el frente. Además, grietas, zanjas llenas de agua acumulada por la lluvia, sin dejar por un lado la evidencia de basura, moho y la evidencia de que ha sido un punto recurrente para el consumo de sustancias ilícitas. Dicho túnel se hizo famoso después de un notorio asesinato que ocurrió en su interior, algunos años después de su inauguración. Existen distintas versiones de cómo ocurrió este crimen, pero todas comparten algo en común. El hecho involucra a un bebé de pocas semanas de nacido. La versión que más se comparte es la que dice que en los años 30, un vagabundo invadió la residencia de la familia Sensabao, miembros destacados de la sociedad local. El criminal entró en la casa durante la madrugada, mientras todos dormían, y comenzó a tomar todos los objetos de valor a su alcance. Fue entonces cuando el señor Sensabao escuchó al intruso dentro de la casa. Él se levanta de golpe para preparar su arma. El vagabundo supuestamente huyó a uno de los cuartos donde se encontraba el recién nacido y lo tomó como rehén. Escapó de la casa manteniendo al bebé al frente. Huyó del lugar, sabiendo de que si era atrapado podía ser linchado por la comunidad. El hombre se adentró en el bosque con la intención de ocultarse. El mejor refugio fue aquel viejo túnel. No sabía qué hacer con el bebé que no dejaba de llorar. Por miedo a ser atrapado por el llanto constante del bebé, decidió ahogarlo en un arroyo y arrojar el cadáver al pozo. Cuando fue capturado, el hombre confesó el crimen, pero el cuerpo del bebé jamás fue recuperado. Pese a eso, el vagabundo fue condenado y ejecutado en la silla eléctrica por asesinato. Ahora bien, hay otras dos versiones. Las otras dos versiones no involucran al personaje del vagabundo. De acuerdo con una, el señor Sensabao vivía junto a su familia en una muy buena casa, bastante próxima a la entrada del túnel. Un día,
El hombre simplemente enloqueció después de haber perdido todo lo que tenía durante la crisis de 1929, lleno de deudas y a punto de perder sus propiedades. Asesinó a toda su familia con, les voy a dar opciones y ustedes me dicen en los comentarios cuál. A, un hacha, B, un martillo, C, un machete. Ahí se las dejo. No, seguimos. Fue con un hacha. Entonces, tomó al bebé recién nacido y lo arrojó a una fisura que se había abierto en el interior del túnel. Si esa versión resulta verdadera, no hay archivo policial que lo respalde, pero algunos dicen que mucha gente en la época simplemente enloqueció, y para evitar que más casos así sucedieran, las autoridades prefirieron desaparecer los registros. Los habitantes más viejos juran que fue verdad. Otra versión afirma que la señora Sensabaugh habría sido la responsable de la tragedia, luego de haber dado a luz a su cuarto hijo. Enloquecida y presa de una desesperación total, habría colocado raticida en la comida que serviría a la familia. Y, silenciosamente, observó a cada uno de ellos agonizar entre convulsiones. Después de esto subió al cuarto donde dormía el bebé, tomó al niño y lo llevó hasta el interior del túnel, donde ambos desaparecieron en la oscuridad. Sus cuerpos jamás fueron encontrados. Lo que sí sucedió fue que la residencia de los Sensabaugh fue demolida en 1950. De una forma u otra, la tragedia real o inventada se incorporó de tal manera entre la población que los habitantes de la zona son incapaces de cuestionar su veracidad. Los reportes de que algo sobrenatural sucedía en el lugar comenzaron cuando algunas personas que transitaban en automóvil por el lugar afirmaban escuchar, como lo era el llanto de un bebé. Seguido del llanto se presentaban diversos imperfectos en los autos. Según los rumores, cuando el auto se apagaba misteriosamente en el interior del túnel, era muy difícil volverlo a encender. El sonido del llanto en esos casos se podía escuchar entre los intentos de arrancar el vehículo. Por lo menos 2 viajeros habrían escuchado y descendido para revisar el túnel, creyendo que de verdad podría tratarse de un niño perdido. Andando entre la oscuridad, uno de ellos habría perdido el equilibrio, tropezado y caído fracturándose el cráneo en la acera de concreto. Otro había escuchado el sonido, investigando y concluido que venía desde un pozo muy estrecho donde no se podía entrar. El sujeto volvió hasta Kingsport e intentó conseguir ayuda, pero cuando mencionó el túnel nadie quiso acompañarlo. El hombre sintió que habría sido testigo de algo tan terrible y pasó toda la noche buscando ayuda. Y fue encontrado al día siguiente deambulando, confuso y perturbado por el bosque. Con un detalle perturbador, su castaña cabellera larga estaba blanca, blanca como la nieve. Hay también quienes afirman haber escuchado los pasos del señor Sensabaugh haciendo eco en el túnel y una sombra siniestra surgir de las paredes sosteniendo lo que parece ser un hacha. Una testigo relató que vio el reflejo de un hombre en el espejo retrovisor de su auto, pero apenas volteó no pudo encontrar nada en el asiento trasero. Y vamos a hablar, ¿por qué no?, de los fantasmas infieles en el túnel Sensabaugh. Yo sé que acá no puede faltar el chismecito paranormal, y acá estamos sin falta, para que vean. Entre la década de los 40 y 50, el túnel era un punto de encuentro para los enamorados y amantes que lo utilizaban para encuentros fortuitos donde podían aprovechar el silencio y el aislamiento. Las jóvenes parejas de enamorados, preocupados por esconder sus relaciones amorosas, se valían de la privacidad que ofrecía aquel sitio. Y por supuesto, las historias de tragedias y fantasmas también servían para estimular aún más la chispa del peligro y la excitación. Una historia popular entre los locales es la de un político de la localidad también. Un hombre descrito como marido celoso que sospechaba que su mujer tenía una aventura y comenzó a vigilar sus salidas a mitad de la tarde. Uno de esos días decidió seguirla y se percató que se dirigió hacia el túnel. El marido, armado con, otra vez les voy a poner la opción, A, un hacha, B, un machete, C, una motosierra. Adivinen. No, mis amigos, aquí somos Team Hacha. ¡Claro que sí!
El marido, armado con un hacha, ingresó de forma sigilosa al túnel y sus sospechas fueron aclaradas. Su mujer estaba con otro hombre. En un estado cegado de cólera total, los mató a los dos. Dicen que ahí no terminó su venganza, ya que también se dice que descuartizó los cuerpos, los colocó en una bolsa llena de piedras y los arrojó a un agujero profundo que en temporada de invierno solía llenarse de agua. Otros relatos que forman parte del túnel Sensabaug son sobre dos fantasmas ensangrentados y mutilados que vagan en la oscuridad. Esto antes del incidente ya mencionado. En algunas versiones un poco más perturbadoras, las personas ven a una pareja teniendo relaciones sexuales en el interior del túnel, pero las personas que se detenían a espiar la escena se arrepentían unos instantes después, pues los amantes asumían una forma cadavérica. Entre otros casos, en 1966, 3 jóvenes utilizaron el túnel como un punto para drogarse. Los cuerpos de 2 de ellos fueron encontrados a mitad del camino, según reportes, víctimas de una sobredosis. Pero el tercero de ellos fue detenido por la policía al día siguiente, luego de que interrogaran a varios sospechosos. La historia que le contó a las autoridades fue aún más inquietante todavía. Dijo que sus amigos se mataron, aplicándose una dosis letal de heroína en las venas después de escuchar algunas voces en el fondo del túnel. El adolescente afirma también haber escuchado las mismas voces. Llegó incluso a preparar la jeringa también, pero en el último momento las voces parecían apoderarse de todo el túnel. Como pudo, se armó de valor y corrió con todas sus fuerzas sin mirar atrás. Años después, a inicios de los 70, otro grupo de adolescentes ingresó al túnel para llevar a cabo una ceremonia para contactar con un espíritu usando un tablero Ouija. El objetivo era comunicarse con los 2 adolescentes que habían muerto de sobredosis años antes y preguntarles qué es lo que de verdad había sucedido ahí adentro. La cosa se puso peor cuando el tablero recibió decenas de mensajes sin sentido que dejaron a los adolescentes aterrorizados. Uno de los involucrados, que se dice que fue cegado por el miedo, corrió desesperado y terminó cayendo en una de las fisuras del suelo. La policía buscó el cuerpo durante varios días, pero jamás lograron corroborar la historia que los otros contaron. El fiscal de distrito del condado de Kingsport llegó a procesar a los involucrados, creyendo que estaban relacionados de alguna forma con el desaparecido, pero el caso fue cerrado debido a la falta de evidencias. Todo el compendio de lo que permeaba este túnel explotó en los años 80. Hubo historias absurdas sobre sectas satánicas y misas negras a lo largo y ancho de Estados Unidos, un fenómeno que provocó histeria colectiva y que perduró hasta inicios de los 90. De forma repentina, el país parecía estar bajo el ataque de seguidores satánicos dispuestos a realizar sacrificios. Un lugar con tan larga tradición de rareza como el túnel Sensabaug acabó siendo un imán para los aficionados de lo sobrenatural y que estaban dispuestos a comunicarse con los espíritus atrapados en su interior. Luego de que el lugar fuese invadido y pintarrajeado con cruces invertidas, pentagramas y signos diabólicos, las autoridades decidieron cerrar el túnel y sellar su entrada con tablas, añadiendo un aviso de que los invasores tendrían que responder ante la ley. Dicha prohibición no permitió que ocasionalmente algunas personas decidieran adentrarse en el túnel, encender velas y contar con toda la ventaja que habían visto un fantasma, espíritus y hasta demonios. Una de las leyendas que tomó forma en esa época tiene que ver con las extrañas grietas en el concreto. Según algunos, estas profundas fallas serían una entrada hacia el propio infierno, y a través de estas, los horrores del inframundo habían llegado a la superficie para crear todo tipo de tragedias. La última noticia curiosa que se tiene del túnel Sensabaug es sobre una grabación de un episodio para un programa de televisión sobre los lugares más encantados de Estados Unidos. Un grupo de especialistas sobrenaturales consiguió permiso para ingresar al túnel, donde captaron la presencia de los fantasmas que habitaban el lugar. Pero ninguno de los intentos de hacer contacto resultó exitoso. Pese al aparente fracaso,
La exposición en el medio avivó nuevamente la curiosidad sobre el lugar que fue considerado, según encuestas recientes, uno de los más encantados del país. Y ese fue nuestro episodio dedicado al túnel Sensabaugh. Díganme qué les pareció. ¿Ya habían escuchado ustedes de este túnel? ¿No habían escuchado? Y también, por favor, díganme, ¿qué les pareció este tipo de formato? Estoy experimentando en lo que es este tipo de formato, con soniditos de fondo, musiquita de fondo. Háganmelo saber para yo seguir editando de esta forma y también que ustedes sigan disfrutando de una forma más bonita y más inmersa, por así decirlo, de los episodios. Recordándoles también que fui invitado al podcast de Lo que no se habla. Este podcast se produce en Antigua Guatemala y es un podcast de, como dice su nombre, son temas de los que no se hablan en un podcast que es casual, por así decirlo. Espero su apoyo por allá. Yo voy a estar compartiendo en redes todo lo que tiene que ver con la invitación que se me hizo. Entonces yo los espero en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. Sin más que agregar, amigos, gracias por hacerme parte de su día, gracias por hacerme parte de su jornada. Esto fue Cosmocriaturas transmitiendo en algún lugar del tiempo.